Compañeros, buen día. Siempre me intimida esto de los micrófonos. Acá hace unos años atrás, a pocos metros, pocos kilómetros, se produjo un hecho histórico en Ezeiza. Era el reencuentro del pueblo con su líder, un 20 de junio, con muchas expectativas y muchas ilusiones que ese día empezaron a quedar truncas. Me parece que hoy la historia nos está dando una nueva oportunidad para que se consoliden esas expectativas que alguna vez quedaron en el pasado, para que se consoliden esas utopías. Y yo creo que no es casual que estemos acá tan cerca de ese 20 de junio que volvía el general Perón a la Argentina y parecía de que se iba a realizar nuestras expectativas, realizar un sueño, un proyecto nacional y popular que quedó en el limbo hasta este momento, que estamos retomando con fuerza ese objetivo, esa utopía muy preciada. Muchas gracias a todos por estar acá y le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente Pancho Angleso, quien pide un aplauso y bien fuerte. Le damos el micrófono que no anda. Buen día, ahora sí. A todas, a todos. La verdad que una alegría enorme verlos todos juntos después de tanto tiempo. Quiero agradecerle enormemente a Javier y a todo su equipo de la Fundación el enorme esfuerzo que han hecho para que ustedes pudieran estar hoy acá, y a Susana también, que no la veo dónde anda. La perdí. A Susana también, muchísimas gracias por todo el trabajo que hicieron, no solo para que estén acá, sino por construir una agenda que nos permita debatir claramente cuál es la filosofía y el pensamiento que tenemos y el horizonte que nos vamos a marcar. Y a todos ustedes por el esfuerzo enorme también de estar hoy acá. Creo que esto muestra claramente que venimos construyendo desde hace muchos años un nuevo proyecto y que tenemos un nuevo pensamiento y filosofía y que lo vamos a seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Así que la realidad es que nosotros teníamos esta deuda de no podernos juntar, de no poder encontrar un lugar en la agenda para debatir, para charlar, porque este es el espacio de todos. Este es un espacio que hemos reconstruido para todos nosotros. Y hoy le vamos a entregar un pequeño llaverito que el querido amigo Eliseo se ha encargado de hacer conseguir y que lo puedan poner en producción, que es un logotipo que tiene la línea, ¿sí? Es un pingüinito que dice INTA y que lo venimos marcando en todas las remeras que le vamos a dar para que se lleven y que también esto nos identifique. Bueno, cuando yo miro el enorme extenso y la cantidad de personalidades que nos van a acompañar, creo que este evento de propuesta, formulación de políticas públicas tiene un salto cualitativo. La verdad que es un orgullo tener a Raúl de la Torre, a Carlos Kunkel, a Gabriel Delgado, una persona que ha salido desde nuestra institución y está en la Secretaría y que ha participado fuertemente de toda la línea. Pero además por ahí tenemos algunas sorpresas que está estipulado que yo pudiera hablar del rol del INTA a las 5 de la tarde, por ahí vamos a producir algunos cambios. Si todo se da de acuerdo a lo que nosotros pensamos, va a estar hoy el ministro Axel Kicillof acá con nosotros. Está confirmada la presencia, pero ustedes saben que a veces no es sencillo que ellos puedan estar. Y si seguimos con orden de sorpresas, también quizá mañana, a la mañana esté Carlos Casamiquela, también con nosotros, y es posible que esté Aníbal Fernández también. Creo que tenemos esas expectativas. De todas maneras, ya con la gente que está acá, nosotros colmamos nuestras aspiraciones. Realmente es un gusto poder tener la participación de Carlos Kunkel, bueno, toda la gente que está agendada y por supuesto de todos ustedes. Bueno, la idea es que yo haga una pequeña introducción y una bienvenida. Y bueno, muchas cosas han pasado por mi cabeza y creo que lo digo permanentemente en todos los discursos y se lo escucho también a Carlos Casamiquela, quien me ha marcado y me ha enseñado este camino, ¿no? Cuando uno mira la historia del INTA y mira lo que ha pasado en el país y mira el lugar donde estamos, todos nosotros decimos por qué estamos en esta situación y por qué una decisión política de ponerle un presupuesto a esta institución para que esté a la altura de las circunstancias. Y la institución ha respondido con creces. No es sencillo tener el presupuesto que tiene hoy el INTA y sin embargo tenemos cada día un presupuesto que crece y sigue creciendo. Y eso nos ha dado una potencia
y una visualización aún mayor de la que hemos construido en el tiempo. Ayer, por estas cosas de la vida, estuvimos en los 100 años de la Estanzuela, que tiene ahí el INEA. Y la verdad es que cuando uno empieza a ver las paradojas, las semejanzas y las cosas que van sucediendo en los países de nuestra región, nos vamos dando cuenta que nada ha sido por casualidad. Todo lo que nos ha sucedido dentro de la institución a lo largo de la historia es exactamente un calco de lo que ha ido pasando en países hermanos como Uruguay, Chile, Bolivia y así sucesivamente. Y dentro de la locución, la escuché también hablar la ministra de Bolivia. Realmente se me ponía la piel de gallina escuchar a una persona tan humilde de concepción definir tan claramente las cosas que le habían pasado, pero con una claridad que ni uno que ha ido a la universidad a veces la puede tener. Y ella decía claramente cómo los habían a ellos desestructurado, sacado todas las herramientas que hacían al crecimiento y al desarrollo territorial, cómo les habían hecho desaparecer todas las estaciones, los institutos, y que ellos no se habían dado cuenta cómo iba sucediendo. Y que ella, a medida que iba caminando el mundo y que iba pudiendo instruirse en cada una de las regiones, se iba dando cuenta de lo que sucedía. Y se hablaba claramente de lo que había sido el golpe del 76 en el país y en la región, y cómo había sido el proceso militar la base fundamental para desestructurar el desarrollo de la investigación y de las capacidades técnicas que tenían en cada uno de nuestros institutos. Y fue sucediendo así en todos los países de Latinoamérica. Y realmente cuando uno está en ese momento y tiene la posibilidad de estar un rato tranquilo y poder meditar, porque a veces la vorágine del día no nos permite ver las cosas que vamos logrando y las construcciones que vamos teniendo, la verdad que estamos teniendo muy poco tiempo para la reflexión y por eso agradezco este espacio que tenemos hoy acá en la línea, que vamos a tener hoy y mañana, porque nos permite vernos las caras y nos permite construir un espacio nuestro, donde podemos estar tranquilos y dialogar de cuál es nuestro pensamiento y cuál es la filosofía política del país. Lo que está sucediendo en el INTA es exactamente lo que está sucediendo en el país. Las cosas van de la mano. Este es un proyecto que nos ha dado las herramientas para cambiar la historia. De nosotros depende eso. De nosotros depende eso. Y yo tengo la certeza de que el próximo gobierno va a ser un gobierno justicialista. Y tengo la certeza que este camino no lo va a dar vuelta a nadie. No lo va a dar vuelta a nadie. Y digo, ¿saben por qué? Porque ustedes son los que sostienen esto. Esta construcción que estamos haciendo es la que nos permite también pensar que el INTA va a seguir por este sendero. Una vez que uno ve las posibilidades y las herramientas que tiene, de uno depende que no se las saquen. Y eso creo que es vital y muy importante. Y por eso yo realmente valoro muchísimo este tipo de encuentro que tenemos. Y también me hago cargo de no haber podido construir en este tiempo que hemos estado separados el momento ideal para juntarnos. Pensaba muchas cosas ayer en Uruguay, ¿no? Y una de las cosas que se me vino a la cabeza pensar que se quería privatizar al INTA. La verdad, había mucha idea en ese sentido en la década del 90, la economía liberal, donde esta presa podía ser de cualquiera, del mejor postor. Y la verdad que me puse a mirar en la historia y me di cuenta lo que había sido y lo comparé con la carta que había escrito el cacique Seattle al presidente de los Estados Unidos, cuando lo habían despojado de sus tierras y le habían dicho que le ponga valor a las tierras. Y él decía en esa carta cómo ponerle valor a nuestros antepasados, cómo poner el valor a las cenizas de nuestros antepasados que están enterradas en este suelo, cómo valorar el vuelo de una mariposa, el rugido de un búfalo, cómo valorar los pájaros, las praderas, cómo se le pone valor a eso. Y yo, a veces uno sueña y ve muchas cosas, idealiza, pero yo decía, ¿cómo se le puede poner valor al INTA? ¿Cómo se le puede poner valor al INTA, algo que se ha construido con una enorme fortaleza, con la sangre de muchísimos y muchísimos compañeros y gente que ha hecho esta historia de 57 años? ¿Sí? A pesar de que hay estaciones experimentales que tienen más de 100, pero digamos el INTA como constitución constitucional está hecha desde el año 56. Entonces, yo creo que estas cosas que vamos viendo y valorando nos muestran claramente que tenemos una enorme potencia y que en la medida que
el poder político nos va dando las herramientas, esto se expresa. Por eso me parece fundamental que sigamos construyendo cada uno de su espacio. No esperen que nosotros desde la cabeza solamente creemos los escenarios. Ustedes los tienen que construir. Yo siempre digo algo, nosotros vamos a pasar por la conducción del INTA. Seguramente yo después del 2015 o quizá antes no esté más acá. Pero la realidad es que si pusimos esta semilla poderosa que tienen ustedes en la mano de saber que este espacio lo hemos construido entre todos y que nadie nos va a sacar esta posibilidad que tenemos, es muy difícil para la próxima construcción que venga, ¿sí?, bajar la barrera, bajar la línea. Nosotros hemos puesto un piso, lo dice permanentemente la presidenta. A partir de ahora, nada va a ser igual. Este piso se ha elevado muchísimo. Las condiciones del país que va a encontrar el próximo gobierno, que va a ser nuestro también, va a tener un piso mucho más alto. Lo decía ayer o anteayer con el tema YPF. ¿Ustedes saben lo que va a ser una Argentina que realmente pueda tener autoabastecimiento, que tenga gas, que tenga petróleo? ¿Qué le va a significar al próximo gobierno? No tener que rogar cantidad de millones de pesos en tener que importar eso y a partir de ahí destinar a otras cosas, a vivienda, a educación, un presupuesto que tiene el 6% de educación en el PBI. La verdad que son todos logros que a veces en el día a día nos olvidamos, pero nosotros somos los que tenemos que defender esa bandera. Por eso a mí me encanta poder estar hoy aquí debatiendo y me honra que me den la posibilidad de dirigirle las palabras y contarle este sentir que tengo, que yo sé que es compartido por ustedes. Así que me parece que lo importante va a ser lo que podamos construir hoy aquí, lo que podamos escuchar y a partir de allí diagramar los caminos que vamos a seguir. Creo que no tengo ninguna duda de que estamos en un excepcional momento, no tengo ninguna duda que después de haber visualizado las herramientas que tenemos no las vamos a dejar, no vamos a entregar nuestras banderas y que el camino y el futuro es cada día mejor. De nosotros depende, de ustedes depende y depende de cómo comuniquemos y depende de cómo asociemos a los compañeros para construir cada día un INTA más grande y un país muy grande, acompañando a nuestro ministro que está en un lugar preferencial y que ha salido del riñón propio de esta mesa, de esta línea, como así también un montón de funcionarios que están hoy participando día a día y nos enorgullece que tomen decisiones en construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, buenos días y doy por inaugurada la sesión. Bueno, le vamos a pedir a Andrés que se acerque para dar la primera exposición del día. Por ahí yo voy a hacer un lío. Los veo muy sectorizados por región y no me gusta. Así que yo les voy a ir dando un número de mesa y después se buscan, porque la idea es que los veo muy dormidos a ustedes. Número 1, va a la mesa número 1. Elegí vos cuál va a ser la mesa número 1. Número 2, vos elegí cuál va a ser la número 2. No, ella eligió él. Así que busca otra. Número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, bueno, te diga el sonso, número 8, número 9, número 10, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, no se muevan todavía, no se muevan. Número 9, número 10, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, no se muevan. Número 7, número 8, número 9, número 10, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 1, número 2. Mesa 1, mesa 2, acá, mesa 3, mesa 4 allá,
Mesa 5 ahí. Mesa 6. Mesa 7 allá atrás. Mesa 8, mesa 9, mesa 10. Vamos muchachos, vamos, rápido, rápido. Despierten. Gracias. Vamos, vamos, lo vemos muy... Deja de hacer quilombo y ponete donde tienen que estar, donde se ordene la conducta. Bueno, acá comprobamos que con el espíritu democrático que caracteriza a nuestro director nacional, se ya han reorganizado las mesas. Así que bueno, vamos a presentar al primer expositor de hoy. Es Andrés Kossel, es egresado de la UBA, profesor de la UNAM, Universidad Autónoma de México, donde también dicta cátedra y se doctoró en la misma casa de estudio, investigador del CONICET, especialista en cuestiones de América Latina, especialista en cuestiones de integración, especialista en cuestiones de relaciones internacionales y también especialista en pudrir reuniones familiares. Porque a la mayoría de los que estamos acá presentes, cuando se pone a hablar de política en la mesa familiar, Andrés defiende posiciones y bueno, está peleado de toda la familia por defender este modelo nacional y popular, como a muchos de ustedes seguramente les pasa. Así que le vamos a ceder la palabra a él. El tema que va a exponer es América Latina en el contexto mundial, así que todo es tuyo, Andrés. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar. Me parece que este tipo de instancias son fundamentales. Yo voy a tratar de... ¿Ahí se escucha mejor? Yo voy a tratar de hacer un aporte desde un lugar singular. Ya se van a dar cuenta que el recorrido que voy a proponer por ahí no es muy convencional para este tipo de espacios. Yo espero que sirva y que funcione. Un poco porque, por lo que me solicitó Javier, elegí hacer este tipo de exposición. Cuando él me dijo que iba a estar en la primera mesa, que por ahí iba a abrir, me pareció importante ayudar un poco desde mi disciplina y desde mi trabajo a enmarcar esta cuestión de América Latina en el mundo, dejando para después, porque sé que hay otros expositores que van a hablar de cuestiones por ahí más concretas de las que voy a hablar yo. Yo voy a proponerles un viaje en el tiempo y un viaje a través de algunas ideas y de algunas imágenes y de algunas tradiciones intelectuales, doctrinarias, políticas, para tratar de organizar y enmarcar cuestiones a las cuales voy a hacer referencia yo mismo en la segunda parte de la charla y de las cuales se va a hablar en exposiciones posteriores. ¿Qué quiere decir pensar América Latina en el mundo, en el contexto mundial? A mí me parece que esa pregunta conduce a hacerse otra pregunta, que es, ¿qué quiere decir pensar América Latina? O sea, antes de pensar en ubicar América Latina en el contexto mundial, sería importante que discutiéramos un poco qué significa América Latina. Y también tengo otra idea, que es que pensar qué es América Latina es algo que se puede pensar bien si uno asume un enfoque histórico. Es muy difícil dar una respuesta a la pregunta sobre qué es o qué puede ser América Latina si uno desconoce la historia. Entonces, por eso surge esa propuesta de que la exposición esté organizada como una especie de viaje histórico. Con un primer momento, que es donde nos vamos a meter ahora, que va a ser muy breve, pero que a mí me parece importante también, y que tiene que ver con el viaje histórico, que es hacer un rodeo o un pequeño paréntesis en relación con el nombre América Latina. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué quiere decir? Si ese origen nos dice algo acerca de su significado. La hipótesis que planteo es que sí, el origen dice mucho acerca de ese significado y dice mucho acerca de una tradición de pensamiento y de una tradición política que se organizó en torno a eso, a la cual podemos llamar latinoamericanismo. Entonces, la primera parte de la exposición va a ser un pequeño rodeo en torno al origen y en torno a la tradición latinoamericanista. La segunda parte de la exposición va a ser una breve síntesis, muy breve, de las principales categorías, las principales formas que tenemos para pensar la historia latinoamericana, con particular acento en las relaciones internacionales.
eso tiene que ver también con la historia de la tradición latinoamericanista, que como vamos a ver es una tradición que se fue desenvolviendo en relación y en contraposición a otras tradiciones. No es la única tradición intelectual y política que hubo en América Latina, ni tampoco es la única que hay. La tercera parte tendría que ver ya sí con entrar más de lleno en esta pregunta inicial. ¿Cómo pensamos América Latina en la actualidad, en el mundo actual? Entonces, para empezar, con el rodeo del nombre. ¿Qué quiere decir esto de América Latina? América Latina no es una noción que existe desde eso que se llama descubrimiento de América. Es una noción que proviene del siglo XIX. La idea América tiene un origen en 1507, no en 1492. Hay toda una discusión entre los historiadores acerca de si la categoría de descubrimiento de América es una categoría adecuada. Hay toda una línea muy importante que ha puesto en cuestión eso. Dice, Colón no pudo haber descubierto América si nunca fue a buscar América. Colón estaba convencido, murió convencido después de sus 4 viajes, de que había llegado a Asia. Colón estaba buscando otra cosa. Por lo tanto, decir que descubrió América es un paralogismo, una contradicción en los propios términos. En la cabeza de Colón, él nunca había llegado a América. Se tomó conciencia de que se estaba ante un nuevo continente recién hacia 1507, cartográficamente en ese mapa que tienen ahí. Fíjense cómo está representada América en ese mapa, ¿no? Es una isla, pero que ya aparece conceptualizada gráficamente como una isla que abarca, o sea, como un continente. Eso no proviene tanto de las consideraciones de Colón como de algunas cartas de Américo Vespucio. Por esa razón, porque Américo Vespucio, sin haber sido el primero en llegar, fue el primero que concibió que eso podía ser un continente, es que este continente lleva el nombre América. Todo eso generó una gran polémica porque hubo muchos pensadores que pensaron que América se tenía que llamar Colombia en honor a Colón, etc. Pero finalmente el nombre que se impuso, que quedó en ese momento, fue América, coexistiendo durante muchos siglos con otros nombres, como Indias, por ejemplo, que fue un nombre que durante la época colonial se usaba tanto o más que el nombre América, Nuevo Mundo, y otros nombres que también están en las crónicas y en los testimonios coloniales. Durante mucho tiempo es América, Indias, Nuevo Mundo. No hay nada de latino en los 3 siglos que dura la época colonial. La idea de latinidad es una idea que se gesta en Europa. La idea de latinidad es una idea que se gesta en Europa a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, muy relacionada con la toma de conciencia de la filología acerca de el origen común de las lenguas latinas. Eso que seguramente todos conocemos, ¿no? Que hoy todos sabemos de que las lenguas del sur de Europa provienen todas del latín y tienen una raíz común, es algo que no se sabía muy bien, no era algo muy claro antes. De eso se tomó conciencia a partir de los estudios de la filología romántica, y bueno, de ahí proviene la idea de la latinidad contrapuesta a la Europa germánica, ¿sí? O sea, esa era la contraposición que se manejaba en ese momento. De ahí empiezan a surgir en un mundo donde geopolíticamente empiezan a aparecer lo que se llama los panismos, o sea, hay paneslavismos, pangermanismos, aparece también la idea de panlatinismo. ¿Y dónde aparece eso? En Francia. O sea, Francia es el país dentro de ese orbe latino, de países europeos que hablan lenguas descendientes del latín, era el país más poderoso en ese momento, dentro de ese universo. Entonces, a los geopolíticos franceses se les ocurre que Francia debe hegemonizar al mundo latino para contraponerlo al avance de los Estados Unidos e Inglaterra, al avance de Rusia, al avance de otros orbes que también buscaban hegemonía geopolítica. Entonces la idea de una latinidad surge más o menos en los años 30 del siglo XIX en Francia, pero no la idea todavía de América Latina. La idea de América Latina es una idea que tiene que ver con intelectuales hispanoamericanos que están radicados en Francia en los años 50 del siglo XIX y que se reúnen en sus discusiones, en sus publicaciones, toman conciencia de una cosa muy fuerte que sucede que está sucediendo en esos años, que es la invasión, o sea, la expansión estadounidense, que ya se había manifestado de una forma muy fuerte
en la anexión de Estados Unidos de más de la mitad del territorio mexicano en la guerra de 1847-1848, y que se estaba manifestando otra vez en ese momento, en esa fecha que está ahí, por la incursión de un filibustero estadounidense llamado por una facción política nicaragüense en Nicaragua. Ese filibustero se llamaba William Walker y había invadido Nicaragua, había restaurado la esclavitud en Nicaragua y había decretado que el idioma oficial de Nicaragua iba a ser el inglés. Todo eso no oficialmente, pero sí con un guiño del gobierno estadounidense. Walker fue finalmente derrotado por una unión de ejércitos centroamericanos, se tuvo que ir de Nicaragua, esa aventura no funcionó, por eso Nicaragua no fue una colonia estadounidense desde esa fecha. Ante ese acontecimiento, algunos intelectuales latinoamericanos que estaban viviendo en Francia y que estaban un poco empapados de esta idea de la latinidad, que en Francia se venía trabajando con otros fines, los fines expansionistas franceses, ellos toman eso y hablan de una América Latina opuesta, contrapuesta a una América sajona que está en expansión y de la cual hay que estar prevenido, frente a la cual hay que estar prevenido. Entonces, ahí hay unas cosas. El primero y fundamental intelectual, es una figura bastante olvidada en la historia del pensamiento latinoamericano, es un colombiano, José María Torres Caicedo, que es uno de los primeros que habla de América Latina, uno de los primeros que hace de eso no un adjetivo, sino un sustantivo. O sea, ese es un poco el deslizamiento que se produce en esa década, y es quien claramente marca eso, y luego va a seguir en una campaña hasta su muerte, que es en 1889, insistiendo en la unidad latinoamericana, de distintas maneras. Otro personaje importante en esa misma dinámica, aunque después se corre de ella, es Francisco Bilbao, un chileno que también estaba en París en ese momento. Se corre porque piensa, no sé si ustedes recuerdan que esa misma Francia, a principios de la década de 1860, inicia una aventura imperialista en México. México tiene un segundo emperador de origen Habsburgo, apoyado por el gobierno francés, en la misma idea esta geopolítica de ponerle un freno a la expansión estadounidense. Entonces los franceses dicen, Luis Napoleón el Pequeño piensa, Estados Unidos está en guerra civil en ese momento, entonces dicen pongamos un emperador ahí, aceptemos el llamado que nos hacen los conservadores mexicanos, pongamos un emperador de nuestra casa real y con eso vamos a poder contener el avance de Estados Unidos, el avance sajón, mejor que los propios mexicanos, que no van a poder hacerlo. Entonces hay una experiencia imperial que también es derrotada, los liberales mexicanos vencen al ejército imperial, Francia no lo puede apoyar, Estados Unidos termina su guerra y bueno, esa experiencia se termina naufragando, pero es el momento ese. En ese momento Bilbao dice, no me gusta la idea de América Latina, no me gustan los franceses, no quiero saber nada con eso de la latinidad y se va para otro lado, pero en su momento, antes de eso, él también había cultivado esa misma idea. A mí me parece muy importante ese pasaje, no sé si se llega a leer bien. Ese pasaje es de un autor uruguayo, Arturo Ardao, que falleció hace unos años, es un historiador de las ideas, que fue quien más contribuyó a clarificar todo este proceso de genealogía intelectual que les estoy contando. O sea, fue uno de los tipos que ya desde los años 60, 70, 80, fue clarificando a través de sucesivos trabajos de análisis documental y cotejo de textos viejos, cómo fue este proceso genealógico de un concepto. Lo que interesa no es en qué día y quién fue el primero, eso no es tan importante desde un punto de vista histórico y mucho menos en este foro, pero sí es importante ese punto que señala Ardao en ese texto. Para alcanzar la comprensión del verdadero significado de América Latina, es importante tener en cuenta esa doble dialéctica de hechos y de ideas, de hechos, o sea, hay un expansionismo evidente de la otra América, que lo hizo surgir como elemento integrante de la antítesis América sajona, América Latina. Francesa en sus orígenes, la primera idea, reconoce Ardao eso, fue en cambio hispanoamericana y antiimperialista, aunque todavía no existía la palabra antiimperialismo en esa década, fue también en sus orígenes la denominación continental. O sea, América Latina tiene un origen, digamos, con un claro significado identitario, con un claro significado político y además un origen noble. Uno podría decir noble en el buen sentido de la palabra noble. Digamos. Un origen del cual uno puede sentirse orgulloso. O sea, decir América Latina no son los videos latinos, de los videoclips latinos de MTV, nada más, digamos. O sea, tiene un origen noble esa expresión, con un claro
un claro sentido de reivindicación identitaria y un claro sentido político. Por eso, situarse en la tradición latinoamericanista no es algo que debería pasarnos, ¿cómo se dice?, defender la idea de América Latina, situarnos en esa tradición latinoamericanista, no es algo que debería pasarnos como si nada, o sea, es algo que tiene una raíz defendible. Y esta otra segunda cosa que señala Ardao, que es muy interesante también, porque hay una idea de que esto de que América es una invención de Europa, etcétera, se dijo muchísimo, se sigue diciendo. Esa otra idea de Ardao a mí me parece fundamental. América Latina es el único continente conocido cuyo nombre se lo forjó él mismo en el ejercicio de su voluntad histórica, una voluntad de resistencia, ¿no?, frente a un expansionismo evidente en ese momento. Piensen en el nombre de los otros continentes, no vamos a hablar de eso porque si no terminaríamos a la tarde con este rodeo que tendría que ser breve, pero si se fijan un poco en los nombres de los otros continentes, van a ver que su origen se pierde en la nebulosa de los tiempos, o sea, no se sabe bien por qué se llama Europa, Europa, África, África, Asia, Asia, hay distintas interpretaciones, todo tiene que ver con cuestiones míticas, pero no hay en ningún caso, mucho menos en Oceanía o en Antártida, que son nombres meras denominaciones geográficas, digamos, y mucho más recientes, en ningún caso se produce este fenómeno que pasó con América Latina. Es un continente que se autodesigna en el ejercicio de su voluntad histórica y en cuyo nombre late un fuerte contenido identitario y político ligado a una resistencia antiimperialista. O sea, eso a mí me parece que es importante resaltarlo. Bueno, el latinoamericanismo no puede aparecer antes de 1856 en la medida que no existía la expresión de América Latina, latinoamericanismo en sentido estricto. Sin embargo, hay antecedentes de eso. Hay antecedentes en la defensa de lo americano, que se hizo ya desde el siglo XVI, uno piensa siempre en las casas, otras figuras que defendieron al indígena o defendieron la idea de una América rica, interesante, no inferior. Esa polémica tuvo un momento muy sublime en el siglo XVIII, cuando los jesuitas expulsados de América, en 1767, se fueron a Europa y como no tenían nada que hacer en Italia, estaban en Italia, se pusieron a escribir obras que discutían contra autores de la Ilustración europea que habían dicho que lo americano era todo inferior, que en América todo era o demasiado viejo o demasiado nuevo, que en América los animales eran inferiores, que los indios no tenían barba, que a las indígenas no les salía leche, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que los idiomas que hablaban los indios eran idiomas bárbaros, atrasados, que no podían expresar conceptos complejos. Los jesuitas, que conocían bien las sociedades de las que provenían, como estaban en Italia, porque los habían echado de acá, el único lugar donde se pudieron ir fue Italia, ahí escribieron varios jesuitas, el principal es un mexicano, Clavijero, escribieron obras reivindicando lo americano, frente a esa denigración que el pensamiento europeo de esos años había provocado. Entonces, Clavijero, por ejemplo, que hablaba el idioma de los antiguos mexicanos, además del castellano, pudo escribir con mucha claridad una lista enorme de conceptos filosóficos abstractos que en náhuatl se podían expresar perfectamente, ¿no? Y diciendo, el que dice eso es un ignorante, ¿no? Y les discutía a figuras importantes de la Ilustración francesa, la Ilustración alemana, de la Ilustración holandesa. Les decía, usted es un ignorante, porque usted dice eso y en realidad no conoce este idioma. Entonces, bueno, ahí hay un ejercicio primero también de defensa. No es de Latinoamérica, porque todavía no existe la expresión, es de América, y es un ejercicio en el que también están involucrados muchos de los padres de la patria estadounidenses, que también estaban muy preocupados por la denigración de lo americano. Entonces hay incidentes muy graciosos, por ejemplo, los tipos encontraban huesos enormes, osamentas de animales grandes, y los llevaban en barco a París. Jefferson hacía eso, llevaba eso en barco para mostrarle a los franceses que en América también había habido animales grandes. Y después además se paraba él en la reunión y decía, ven, yo soy más alto que ustedes, por lo tanto nosotros no somos inferiores. O sea, hay una discusión que está hasta ese nivel, ¿no? Estamos hablando de Jefferson, no de cualquiera. Los tipos estaban muy sensibles ante esa denigración de lo americano. Todavía no latinoamericano, pero ahí hay un origen de una respuesta identitaria que luego va a continuar en el siglo XIX y después va a empalmar con lo latinoamericanista. Antecedente mucho más directo
de una reivindicación de lo latinoamericano y de un principio de idea de integración latinoamericana, aunque todavía no se llamaba así, es el ideario de Simón Bolívar en los años 20 del siglo XIX, fundamentalmente expresado en su convocatoria a un congreso continental en Panamá, sobre lo cual se ha discutido muchísimo, pero para mí toda esa discusión muestra que en Bolívar había un claro espíritu confederacionista, y que si incluía a Estados Unidos y a Inglaterra, los incluía como actores relevantes, pero no como parte de esa confederación, de ninguna manera. Bolívar estaba muy prevenido de los peligros que eso significaba. Él esperaba contar con el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra en la defensa de la independencia de los países hispanoamericanos, pero no los quería como parte de la confederación. Hay otra figura muy importante que es menos conocida para los que no son historiadores, que es un mexicano, Lucas Alamán, que luego terminó siendo líder del Partido Conservador Mexicano y teniendo un desempeño histórico cuestionable desde el punto de vista de las tradiciones más progresistas, pero que en los años 20 del siglo XIX secundó mucho a Bolívar y era quizás el estadista de más alto nivel que había en América en ese momento. Fue superministro de México en los años 20 y fue desplazado de su cargo por una conspiración en la que estuvieron involucrados los representantes diplomáticos ingleses y estadounidenses, porque veían que Alamán era un tipo que pensaba bien. Cuando uno dice pensaba bien, pensaba en una especie de integración económica y comercial hispanoamericana. Brasil, ahí no podemos decir latinoamericana, no solo porque no existe el concepto, sino porque Brasil ocupa un lugar complicado por ser monárquico en esos años, ¿no? Pero bueno, Alamán piensa básicamente en eso: hagamos tratados comerciales, primero entre los países que antes eran colonias españolas, y después hagamos tratados con Inglaterra y con Estados Unidos. En ese momento, muchos autores ubican el principio de lo que sería lo difícil, lo trabajoso de la frustración hispanoamericana por subirse al tren del progreso, en lo que se resolvió en esos años. Muchos dicen, como no triunfaron las ideas de Alamán de integración económica, como no triunfaron las ideas de Bolívar de integración política, ¿qué triunfó? Triunfó la presión de las potencias que sí tenían una política exterior estratégica y sí era constante esa política, mientras que la política de nuestros países cambiaba todo el tiempo. El Congreso de Panamá mismo es un ejemplo de eso. Se mandan delegados que cuando llegan ya no representan a nadie porque los países habían caído. Hay países como Buenos Aires, que en esa época estaba gobernada por Rivadavia, a la que no le interesa enviar representantes allí porque tienen miedo de que Bolívar se quiera constituir una figura demasiado hegemónica. O sea, todas esas dificultades hicieron que nuestro continente no pudiera ofrecer en ese momento una resistencia clara, digamos, o una visión estratégica clara, y bueno, ahí se armó el mundo de una manera de la cual después fue muy difícil salir. O sea, hay autores que piensan eso, es un tema abierto a debate, pero hay muchos autores que han introducido esa idea. A mí me parece una idea interesante para tener en cuenta. Otro momento importante, ya después que sí aparece la idea de América Latina, es la figura de Martí. Martí es muy importante por varias razones. Él habla de nuestra América, pero en muchos momentos habla de nuestra América Latina, y tiene un papel fundamental en lo que después fue la fallida independencia cubana de 1898. Él muere en batalla, o sea, no está presente en ese momento, muere 3 años antes, y también tiene un papel muy importante en denunciar lo que es uno de los hitos fundamentales de la conformación de la otra gran tradición, una de las otras grandes tradiciones, que es el panamericanismo, que se constituye más o menos en 1889-1890 en una reunión que convocan los Estados Unidos y que se realiza en Washington para constituir justamente eso, digamos, una unión americana, pero ya bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Martí está en ese momento en los Estados Unidos, escribe, entre otros lugares en el diario La Nación de Argentina, escribe opiniones muy críticas y muy reveladoras sobre las verdaderas intenciones de los Estados Unidos al convocar esa reunión. De esa reunión sale el nombre Panamérica, que es otra forma de denominar a nuestro continente, o sea, incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá, y no solo incluyéndolos en el conjunto, sino además incluyéndolos dificultosamente, porque ahí se dan cuenta que no hay una identidad cultural. O sea, ahí solamente estamos hablando de una referencialidad geográfica, no hay una identidad cultural,
sería difícil de pensarla, y hay evidentemente una noción de hegemonizar el proceso y una noción de muy clara, denunciada por Martí en ese momento y también vista por los delegados que envía el gobierno argentino, que no eran antiimperialistas en el sentido clásico, pero sí eran muy conscientes de cómo funcionaba el mundo en ese momento y sabían que como Argentina tenía relaciones más privilegiadas con los países europeos, en particular con Inglaterra, comerciales, sabían que Estados Unidos lo que estaba buscando era mercados para sus materias para sus manufacturas y también lugares donde extraer materias primas. Los representantes argentinos fueron Quintana y Sáenz Peña, que luego fueron ambos presidentes. O sea, si uno suma lo que decía Quesada, que andaba por ahí, lo que dice Martí, lo que decía Sáenz Peña, lo que dijo Quintana, hay un muy buen diagnóstico de cómo Estados Unidos estaba intentando promover el panamericanismo como una forma de controlar los procesos de intercambio económico y comercial. La figura de Martí es muy importante también en ese sentido. Hay otro momento latinoamericanista muy fuerte, quizás es el principal de los momentos latinoamericanistas, además del origen del nombre, ¿no? Que es el momento que tiene que ver con la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, que después termina en la independencia de Cuba con la enmienda Platt y toda esa cuestión. Ahí hay dos personajes que son muy importantes, ¿no? Uno es Rubén Darío, un poeta nicaragüense, que escribe, él está viviendo en Buenos Aires en 1898, da una conferencia en un teatro, esa conferencia se publica después en varios lugares, que se llama El triunfo de Calibán. Y Rodó, 2 años después, en 1900, escribe un texto que se llama Ariel. Ahí Calibán y Ariel son dos figuras de una obra de teatro de Shakespeare, que se llama La Tempestad. Entonces hay toda una recreación en clave alegórica de esas dos figuras, Ariel, Calibán y otras figuras que aparecen en esa obra de Shakespeare. Me interesa mostrar esto. Después voy a volver un segundito sobre Rubén Darío, porque Rubén Darío es uno de los grandes forjadores del imaginario antiimperialista, ¿no? A pesar de su volubilidad y de ser una persona difícil de clasificar, hubo un par de intervenciones de él que fueron decisivas para la conformación después de un imaginario muy importante, ¿no? Lo que dice Ardao, otra vez volvemos a Ardao, es que el latinoamericanismo nació antes que el panamericanismo, pero el panamericanismo, por estar conducido por los Estados Unidos, tuvo una cristalización institucional inicial y además hegemonizó los procesos de la diplomacia, de la política internacional y del derecho muy rápido. De hecho, se crea una oficina de la Unión Panamericana en 1910 y rápidamente esa es la línea que se sigue en diplomacia, mientras que el latinoamericanismo es una tradición que permanece durante muchos años como una tradición meramente intelectual, solamente llevada por intelectuales, algunos pensadores, escritores, ensayistas, políticos de oposición, pero nunca es política oficial. Esa situación cambia en los años 40. Es importante eso porque ya vamos empalmando con una entrada más hacia el presente. En los años 40 el panamericanismo, después de la política del buen vecino que intenta aplicar el segundo Roosevelt en los años 30, está obligado a cambiar después de la guerra. Estados Unidos empieza a hablar de interamericanismo, porque la idea de panamericanismo se había agotado un poco con tantas cosas que habían pasado, y paralelamente los latinoamericanos logran sacar a lo que se empieza a concebir en ese momento como la propuesta de organizar en las Naciones Unidas una comisión para el estudio económico, que es lo que termina siendo la CEPAL. Los latinoamericanos muy hábilmente logran sacar a la CEPAL de la órbita de la OEA y de la órbita del panamericanismo y del interamericanismo y logran ponerla bajo la órbita de las Naciones Unidas, que no es lo mismo, y logran además que en su nombre quede la idea de América Latina, o sea, es Comisión Económica para América Latina. No es Comisión Económica Panamericana, ni es Comisión Interamericana, es Comisión Económica para América Latina. Eso representa una fidelidad a esa tradición de la que estamos hablando, más o menos consciente, no lo sabemos bien en todos los casos, pero sí representa una fidelidad a esa tradición y representa un acto de ingenio institucional en el sentido de escaparse de la ¿cómo es la palabra? De la garra imperial, digamos, para decirlo con una imagen clara. Y ahí se arma también la OEA, se arma el TIAR, que son más interamericanos, Tratado Interamericano. La OEA tiene origen en eso, la OEA es
de raigambre panamericanista, mientras que la CEPAL es de raigambre latinoamericanista. Es importante esa distinción que nos enseña también Ardao al contraponer esas dos historias. O sea, latinoamericanismo y panamericanismo son cosas diferentes, que tienen orígenes diferentes y remiten a concepciones identitarias, a lenguajes, a imaginarios y a políticas, a proyectos políticos diferentes. No es lo mismo bregar por la integración latinoamericana, aun cuando uno no rompa relaciones con los Estados Unidos, aun cuando uno, como hizo Previs durante mucho tiempo, les pida ayuda a los Estados Unidos para eso, que bregar por la Unión Panamericana bajo la directa incidencia de los Estados Unidos, bajo la directa hegemonía de los Estados Unidos sobre el proyecto. O sea, son dos cosas diferentes. El latinoamericanismo contiene, desde su origen, esto que señalaba Ardao, un impulso antiimperialista, y va conteniendo cada vez más, no solo esa resistencia, sino también un impulso de valoración de las dimensiones propias de la cultura latinoamericana, como si estuvieran diciendo los autores latinoamericanistas que América Latina tiene cosas buenas también, no es solamente una vía cancelada, no es solamente la expresión del atraso, del arcaísmo, de cosas que no sirven para nada. En general, los latinoamericanistas, y en eso Rodó jugó un papel muy importante, y muchos otros que vinieron después, siempre trataron de decir, sí existe el imperialismo, nosotros somos antiimperialistas, muchas veces reconocen el atraso, reconocen el avance, la opulencia, la prosperidad de los Estados Unidos y de países europeos, pero también dicen, nosotros también tenemos cosas buenas, tenemos tradiciones que sirven, tenemos cosas que podemos preservar, incluso tenemos ciertas diferencialidades que nos hacen mejores que los sajones. Por ejemplo, el espíritu, decía Rodó, digamos, ¿no? Una tradición espiritual que nos viene de distintos lugares, tenemos una literatura, tenemos formas comunitarias de organización. Bueno, eso no está todo en Rodó, está en distintos autores. Tenemos un etos que es distinto al etos materialista, individualista de los sajones, y con eso podríamos aportar algo a la construcción de un mundo mejor, ¿no? De un mundo no tan materialista, no tan utilitarista. Toda esa discusión se va dando a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Ese es Ardao, que lo hemos mencionado varias veces, valía la pena ponerlo ahí. Eso simplemente es para mostrar en qué sentido ese sin embargo que está en la segunda línea muestra hasta qué punto la OEA, que se forma en los años 40, es muy consciente de que su origen no es bolivariano. A pesar de que muchas veces el panamericanismo invocó la figura de Bolívar como antecedente, ahí está muy claro que la OEA pone como antecedente suyo y del panamericanismo la reunión de 1889 y no el Congreso de Panamá de 1826. O sea, hay una diferencia y me parece bien que la OEA se haya sincerado en relación con eso. Bueno, eso yo no creo que tenga sentido leerlo, simplemente es, o sea, leerlo con detenimiento, con excesivo detenimiento. Es un fragmentito del texto El triunfo de Calibán, de Rubén Darío, de 1898. Solamente es para que vean el lenguaje de Rubén Darío en el sentido de lo que les mencionaba antes, como una intervención de un poeta, que además fue voluble y fue inconstante en sus posiciones políticas, contribuyó tanto a forjar un imaginario, a forjar un lenguaje. No hay un texto igual antes que ese. Casi podría yo estar seguro de eso. No hay un texto que diga cosas tan fuertes sobre los Estados Unidos, con imágenes tan graciosas en un punto y tan conmovedoras en otro punto. Es un texto entre lo gracioso y lo conmovedor, ¿no? Que solamente lo puede hacer un poeta de la altura de ese señor, ¿no? Esta cosa de no quiero estar de parte de esos búfalos, ¿no? Dice, ¿no? Son enemigos, aborrecedores de la sangre latina, es claramente, ¿no? Yo soy de sangre latina, ustedes no, ¿no? Así se estremece hoy todo noble corazón, todo digno hombre que algo conserve de la leche de la loba. Los he visto a los yanquis, sus abrumadoras ciudades, etcétera, ¿no? La opresión, son colorados, pesados, groseros, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina diciendo, ¿no? Todo lo imitan y lo contrahacen los estupendos gorilas colorados. Mas todas las rachas de los siglos no podrán pulir la enorme bestia. No puedo estar de parte de ellos, no puedo estar por el triunfo de Calibán. Calibán es un monstruo de la tempestad, ¿no? El monstruo que además es en Shakespeare el símbolo del materialismo grosero sobre el espíritu, representado por Ariel y sobre todo por Miranda, ¿no? Y también por Próspero, que es el héroe de esa obra.
más momentos latinoamericanistas, Sandino en los años 20, también hablando de América Latina. Esto lo conocemos todos. Y hay más momentos latinoamericanistas en los años 60, a partir de la Revolución Cubana, y etcétera, 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 ¿no? Hoy yo creo que volvemos a vivir un momento latinoamericanista, con algunas particularidades de las que voy a hablar al final, pero sí creo que está, por ejemplo, claramente planteada la vigencia de estas dos tradiciones de las que acabamos de hablar, latinoamericanismo y panamericanismo, en los dos proyectos contrapuestos del ALCA y del ALBA, por ejemplo, ¿no? Claramente eso está presente, hasta los mismos actores son conscientes de eso, o sea, lo que pasa es que a veces uno no es consciente de eso, porque si uno no estudió historia y no se metió un poco en estas cosas, es difícil que en la coyuntura o en la prensa cotidiana aparezcan este tipo de filiaciones. Me parecía interesante hacer eso. Con eso terminamos la primera parte, pasamos a la segunda. La segunda es hacer un muy breve raconto de lo que es la historia de las relaciones internacionales en América Latina. Va a ser más breve que lo otro, porque me interesa más meterme en la cuestión actual. Yo ahí quería señalar básicamente dos cosas. Primero, ¿cuáles son los conceptos, las categorías, los nombres que se le ponen a las etapas y qué buscan decir esas cosas? Me parece que hay una cuestión básica, que es pensar a América Latina en el mundo, históricamente, es hacer la historia de una posición subordinada. América Latina, desde su origen, no desde el origen del nombre, sino desde su origen como entidad histórico-cultural, desde el siglo XVI, ocupó una posición subordinada. ¿Por qué? Porque fue durante 3 siglos una colonia. O sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, empezamos siendo una colonia de un imperio. Y luego, porque no pudo, en parte por esas razones de las que hablamos, que se gestaron en la década de 1820 y que continuaron de otras maneras después, nunca pudo superar del todo esa situación. A tal punto que, como ven en esa cosa, no sé si se llega a ver bien, porque la letra es muy chiquita, para que entrara todo en una sola hoja. Si ustedes se fijan ahí, una categoría que para mí es muy importante y por eso la quise preservar, que introdujo un historiador argentino en un libro clásico, ¿no?, de los fines de los 60, Historia Contemporánea de América Latina, de Alperín Dongui. Él introduce ahí la idea del pacto, el orden neocolonial. O sea, él habla de pacto colonial para referirse a la colonia y de orden neocolonial para referirse a lo que aparece a mediados del siglo XIX. En el medio está la crisis de la independencia y es un periodo que se llama la larga espera, para otros autores la anarquía, tiene distintos nombres también según los países, porque en cada país pasan cosas diferentes, pero recién a partir de mediados del siglo XIX es que se puede hablar de que comienza a surgir y luego a consolidarse un orden al cual este historiador llama neocolonial, retomando una terminología que provenía de la izquierda, ¿no?, de la izquierda latinoamericana de los años 20. El orden neocolonial. O sea, pasamos de ser colonias, luego a una transición que nos dejó muy maltrechos, porque la transición de esos 30 años, de que él llama la larga espera, no es que vinieron riquezas, capitales, ni se desarrolló nada, o sea, era más bien un desierto de guerras civiles y de anarquía, o de estabilidad en la miseria en algunos escenarios, pero son países que empiezan durante la época colonial. O sea, ser colonia, ¿qué significa? Significa ser fuente de recursos, no receptor de recursos. O sea, la colonia es una fuente de recursos que se drenan constantemente. Las colonias no están para la inversión de los recursos, están para drenar recursos. Entonces es un lugar donde la metrópoli invirtió muy poco y donde se drenaron recursos constantemente. O sea, son lugares que nacieron desfinanciados, si se quiere, y que nunca pudieron desarrollar lo que en Europa y en Estados Unidos de otra manera se llamó acumulación originaria. Digamos. Fue muy difícil acá hacer eso, porque no hubo financiamiento, no hubo dinero en toda la circulante. En la época colonial había muy poco y no lo hubo tampoco después, porque lo poco que había, los españoles que se pudieron ir se lo llevaron. Entonces, en términos de circulante, en términos monetarios, América Latina, lo que después se llamó América Latina, está muy desfinanciada en los años 20, 30, 40. El orden neocolonial trae capitales, trae inversiones, permite generar divisas a partir de la exportación de materias primas, con procesos distintos en cada lugar, distintos ciclos de booms económicos, que yo creo que esa historia muchos de ustedes la conocen también,
Y se genera entonces la posibilidad de que haya crecimiento económico, de que se formen estados nacionales más o menos sólidos, etc. Pero eso sigue siendo un orden neocolonial, no es que salimos de la relación colonial. O sea, seguimos siendo en todo ese periodo productores de materias primas, nada más que tenemos ferrocarriles, tenemos infraestructuras más modernas, tenemos telégrafo, en algunos casos otras cosas. Los países a los que les fue mejor, entre los cuales está Argentina en esa etapa, porque exportaba algo que se vendía muy bien, a diferencia de otros lugares que no tenían bienes exportables que se vendieran bien y les costó más insertarse y salir del atraso, igual siempre nos mantuvimos en una relación, en ese orden neocolonial, siendo proveedores de materias primas y ya, digamos, y no lugar donde se depositaban las inversiones, el desarrollo y el crecimiento. Después eso se interrumpe abruptamente con la crisis de 1930. La crisis económica obliga a tomar medidas muy heterodoxas, los países salen más o menos exitosamente de eso y empiezan a desarrollar lo que después se va a llamar industrialización sustitutiva de importaciones. Como la crisis hace que no se pueda exportar, se pueda exportar mucho menos, que bajen los precios, entonces de los productos que se exportaban, se genera un problema en la generación de divisas, no se puede importar lo mismo que se importaba y eso se empieza a producir en la propia región. También con muchas declinaciones locales, cada país se las arregló de maneras distintas, pero más o menos es un proceso que por lo menos en los países grandes y medianos se registró en todos los casos, con características parecidas. Por eso se habla de una etapa latinoamericana. Industrialización sustitutiva de importaciones que fue acompañada en los países grandes, sobre todo por experiencias políticas que luego se llamaron nacionalpopulismos, nacionalreformismos, algunos autores ya abarcando gobiernos de periodos posteriores, nacionaldesarrollismos. Entonces, la industrialización está en la agenda en ese tiempo. Industrialización sustitutiva de la que pronto se toma conciencia que no es suficiente, porque para superar los límites de eso es necesario avanzar más en la industrialización. Entonces el problema que se empieza a discutir ya desde fines de los 40, durante los 50 y todavía después y todavía hoy, es cómo hacer para superar esa industrialización sustitutiva y dar pasos mayores hacia una industrialización más integral de nuestros países para reducir la necesidad de importar. Reducir la necesidad de importar, avanzar hacia la soberanía económica, etcétera, ¿no? Eso tiene muchas variaciones regionales, ¿no? Según los países. Hay casos muy clásicos. Los populismos clásicos siempre se mencionan a Cárdenas en México, a Vargas en Brasil, a Perón en Argentina. Luego también hay muchas diferencias y peleas entre personajes. Por ejemplo, en la historia argentina hay personajes que pertenecen a distintos bandos políticos y que si uno estudia la historia concreta y específica los va a ver en la coyuntura enfrentados, pero que viéndolos desde el largo plazo y retrospectivamente defendían ideas no tan distintas, digamos, en realidad porque formaban parte de un mismo proceso histórico-cultural. Eso es lo que me interesa marcar ahora, digamos, no tanto la cuestión fina, que es muy interesante y fascinante de estudiar y vale la pena estudiarla en cada caso porque también tiene consecuencias en la historia posterior. Pero lo que me importa marcar es eso, digamos, de lo colonial a la transición, de la transición a lo neocolonial que surge, se consolida, entra en crisis porque no se puede seguir sosteniendo ese modelo de acumulación y de crecimiento que había funcionado durante más de medio siglo, ¿no? Y se ingresa en una etapa donde se toman primero decisiones pragmáticas, que es esto de sustituir importaciones, y se va avanzando también primero pragmáticamente, no es un plan que se hace, es un avance de medidas que se van tomando y que luego la CEPAL y pensadores que después van a debatir con la CEPAL y van a estar en torno al mundo de la CEPAL, en los años 50 empiezan a racionalizar y a sistematizar, le ponen nombre a eso, llaman a eso industrialización sustitutiva, llaman a eso crecimiento hacia adentro, contrapuesto a lo anterior crecimiento hacia afuera, pero eso es algo posterior. O sea, no es que la gente en los años 30 y 40 estaba aplicando un plan racional ya elaborado por alguien. En realidad estaban más bien adaptándose a una nueva situación muy complicada. Y esas medidas que se fueron tomando luego se racionalizaron por intelectuales que vieron retrospectivamente y le pusieron nombre y apellido a esas medidas, y no solo eso, derivaron de eso, gracias a la posibilidad que tuvieron de acceder a estadísticas por primera vez de todos los países, poder comparar, desarrollaron con eso un análisis comparado y a partir de eso empezaron a formular
planes y programas de desarrollo que tuvieron bastante incidencia en lo que se intentó hacer en los años 60 y 70, según los escenarios también, ¿no? Pero la racionalización es posterior a los acontecimientos, a las medidas políticas concretas, y a su vez genera planes, proyectos y programas que se van aplicando después. Eso me parece que también es importante tomarlo en cuenta. No es que la CEPAL inventó eso, digamos. La CEPAL racionalizó una experiencia política acumulada de más o menos 20 años, que fueron las respuestas que los gobiernos fueron dando, y fueron en general muy creativas esas respuestas. O sea, los historiadores económicos reconocen que ahí muchos de los ministros de Economía realmente tuvieron que ser muy heterodoxos, ¿no? Para usar una palabra que ahora se usa también mucho, para poder encontrar respuestas a una situación mundial para la cual la teoría económica clásica no daba respuesta. Entonces fue un momento donde la creatividad estuvo funcionando de manera muy intensa. Es interesante lo que habla Alperín. A mí me gusta esa idea que